está haciendo el presidente López Obrador, que yo lo veo. ¿Te acuerdas cuando hace unas semanas yo decía que el presidente está en 4 pistas políticas? Uh-huh. Y una de las pistas políticas era la del primor, la de tratar de dividir al PRI para que el PRI se saliera de la alianza opositora con el PAN y se acercara más bien a Morena. Uh-huh. Bueno, pues esta iniciativa es exactamente, está diseñada para esto, porque le va a obligar, Carlos, al PRI a definirse. Y efectivamente tiene razón el presidente cuando dice va a tener el PRI que decidir con qué tipo de modelo se van, si con el modelo nacionalista revolucionario de Cárdenas o de López Mateos o el modelo neoliberal de Carlos Salinas. Mira, yo aquí quiero recomendarle al público un librazo, hay que decirlo, que salió en 1981 de Carlos Tello Macías y Rolando Cordera, que se llama México, la disputa por la nación. Este libro tiene 30 años, Carlos. Uh-huh. Y hace 30 años ya estos dos autores decían, a ver, la lucha en México es entre estos dos proyectos. El proyecto de apertura, modernización de la economía a través de la economía de mercado, sobre todo integrándose a Estados Unidos, que es el llamado, digamos, vamos a ponerlo así, proyecto neoliberal, o el proyecto del nacionalismo revolucionario con una economía con más intervención del Estado, dándole prioridad a los capitales privados, sobre todo, y también los estatales, seguir el proyecto de la Revolución Mexicana, y ese proyecto le llamaban ellos el proyecto nacionalista. Todavía te quiero decir, y tú lo recordarás, el 1 de septiembre de 1982, este libro se escribió en el 81, en 82, 1 de septiembre, en medio de la crisis económica, ¿qué hace el presidente José López Portillo? Nacionalizar, estatizar la banca. Es decir, todavía tenías un presidente que estaba bajo el modelo del nacionalismo revolucionario. Pero entra unos meses después Miguel de la Madrid, el país está en ruinas y ahí empieza el proyecto neoliberal que durante mucho tiempo llevaron a cabo los priistas. A ver, 1981, esa disyuntiva que resuelve, ya sabemos cómo José López Portillo, eligiendo a Miguel de la Madrid como su sucesor, era aquella que planteaban desde inicios del sexenio de López Portillo, un sexenio muy tormentoso en materia económica, con la abundancia del petróleo, la quiebra del petróleo, con aquel pleito en el gabinete entre Julio Rodolfo Moctezuma Cid, su secretario de Hacienda, y Carlos Tello Macías, claro, secretario de Programación y Presupuesto. Y las opciones sucesorias de José López Portillo eran o Miguel de la Madrid o Javier García Paniagua. Y todavía cuenta López Portillo en mis tiempos, sus 2 tomos de libro, diciendo, yo evalué que si el problema era económico, pues ahí iba a ser don Miguel. Si el problema era político, iba a ser don Javier. Y ya sabemos lo que pasó. Bueno, pero estamos hablando de esa época. De esa época. Pero yo te diría, todavía fue más evidente la lucha de estos dos proyectos en la sucesión de 1988, donde Miguel de la Madrid decide que el candidato sea Carlos Salinas, del proyecto neoliberal, los jóvenes, porque eran chavitos, hay que decir, los 30 y tantos años tenía esa 38, generación, 39. ¿no? Entonces se va por Salinas, ¿y qué pasa? Dentro del PRI hay una verdadera disidencia de gente como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que acaban saliendo, porque ellos son los nacionalistas, y acaban saliendo a fundar el PRD. El posible abandono y también el posible rezago educativo que pueda existir o que está afectando a los estudiantes de distintos niveles, porque recordemos que estamos hablando de escuelas de todo tipo, desde doctora, escolar hasta profesional. Hasta profesional, claro. Desde preescolar hasta profesional. A ver, doctora Alma Maldonado, le propongo, vamos por partes. La falta de estadística confiable, oportuna, es, yo me imagino, ya lo mencionó usted, la Secretaría de Educación Pública y la otra, la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, deberían de ser quizá las 2 grandes instancias proveedoras de números, de estadística, de porcentajes, porque tendrían, pues, uno se imagina los elementos, ¿no? La SEP tendría elementos para decir, en estas escuelas, los informes, ¿no?, de los comités regionales, por zona, por estados,
para tener pues un dato más duro a la mano. Bueno, en realidad tendría que ser la SEP, o sea, realmente la responsable de la educación pública y privada, porque es responsable de ambas, es la Secretaría de Educación, que además, recordemos, está cumpliendo 100 años, que pasaron sin pena ni gloria, desafortunadamente, y bueno, la UNAM y cualquier otra institución de educación superior tendría que ofrecer sus propios datos, cosa que han hecho muchas instituciones, sobre cómo ha ido, por ejemplo, la educación en línea o qué ha pasado con el rezago y el posible abandono, pero eso es más bien responsabilidad de cada institución de educación superior. Quizás en todo caso la NUYES o la propia SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior, de la cual tampoco hemos visto números consolidados sobre cómo va ahorita, por ejemplo, la vuelta a planteles en el caso de las instituciones privadas de educación superior, sobre todo. Aunque vi que esta semana, por ejemplo, vuelve la Universidad de Guadalajara, que es pública, entonces tendríamos que ir viendo caso por caso cómo van las instituciones, pero en el caso de que nos ocupa, que es la educación básica sobre todo, donde hay millones de estudiantes, millones de profesores, ahí es donde tendríamos que estar viendo mucho más claridad en los datos. También decíamos que en los últimos reportes que conocemos sobre educación por parte de los organismos internacionales, México no ha participado en ellos, lo cual es preocupante porque hubo una primera encuesta muy importante por parte de la OCDE, y en esta encuesta que quería saber cómo estaban los sistemas educativos en la pandemia, y México no participó, aunque es miembro de la OCDE, ¿no? Entonces creo que son malas señales, no nos ayuda no estar generando nuestra propia información, pero además no nos ayuda no estar participando en estos ejercicios internacionales. En ese y también se nos acaba de avisar que no vamos a participar en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el llamado YESE de la UNESCO, que nos daba cifras sobre cómo va el aprovechamiento y cómo están los aprendizajes, y una comparación con América Latina. Entonces estamos a ciegas porque lo que se haga para tratar de evitar todos los problemas que está generando la pandemia, pues se hace sin información pertinente y adecuada. Y creo que ese es un gran problema en el que estamos ahorita como país y debería de ser un tema de discusión nacional.